tenemos la cresta frontal interna, el agujero ciego, la apófisis crista galli. A los lados de la apófisis crista galli existe una lámina perforada. Cribas significa agujero. Las cribas son los orificios en forma de una red, en forma de una malla que se encuentra, pues, y pertenece al etmoide. Pues se llama lámina cribosa del etmoides, ¿no? Sobre esa lámina, ¿qué se va a alojar? Doctora. ¿Ah? ¿Qué pasa por ahí? No, ¿qué pasa? No, ¿qué se aloja sobre esa lámina? No, el hueso etmoide es parte, es el hueso que se aloja encima de esa lámina. Doctorita. ¿Encima? Sí, encima, sobre la lámina, doctor. Ayer hemos visto eso. No, se aloja pues el bulbo olfatorio. Encima de la lámina el bulbo olfatorio. Ahora si te pregunta, ¿qué atraviesan la lámina? Es otra cosa. Una cosa es lo que se pone encima, y otra cosa es lo que atraviesa, lo que perfora la lámina. Lo que perfora son las raíces nerviosas ya del primer paracranial, que es el nervio olfatorio. ¿De acuerdo? Son cositas que no deben olvidar, ya no voy a repetir más, ¿ya? Hemos total idea, ustedes no hemos total idea de puro edificio, y parece que no hemos hecho nada. Bien, entonces ahí se aloja. Luego, detrás tenemos el yugo esfenoidal, lo que une los dos cachos, ¿no? Detrás tenemos el canal o surco óptico, para el quiasma óptico. Uno con una retina solamente capta la mitad, la otra retina capta, porque existe un cruce, al igual que existe la decusación piramidal en el bulbo. Aquí también existe una decusación visual, parte de lo que es la vía óptica, ¿de acuerdo? Y luego se da pues en el quiasma óptico, ¿ya? Lo se da aquí. Entonces, y a los lados ese canal va a terminar en un conducto, en un orificio que comunica. ¿Cómo se llama esta cavidad, doctora? Vamos, no va a quedar mal. Esta cavidad, ¿cómo se llama? Uy, doctora, ¿cómo se llama esta cavidad? Órbita. La órbita, pues la cavidad orbitaria, ¿no? Tiene forma piriforme, ¿no? Forma una pirámide cuadrangular, ¿ya? Entonces, y por este conducto pasa pues el nervio óptico. Pero no pasa solo, ¿con quién pasa? Con la vena oftálmica, con la arteria oftálmica. Con la arteria oftálmica. Y miren, y dentro del nervio, ¿por qué es un nervio? Un conjunto de neuronas, de axones. Entonces, dentro del nervio, dentro de todo ese conjunto de axones, hay una arteria bien delgadita, que se llama la arteria central de la retina. Esa arteria se obstruye y produce ceguera. ¿Por eso qué? Ceguera, porque es la arteria central de la retina, que es una rama de la arteria oftálmica, ¿ya? Esa se encarga de vascularizar solamente la retina. El globo ocular tiene 3 capas. La más superficial se llama la esclerótica, la esclera. La capa media se llama coroides, o uvia, como le llaman antiguamente, ¿no? Es la capa vascular, la capa nutricia. Y la capa más profunda es la capa fotosensible. ¿Cómo se llama? La que capta imágenes. Retina. Entonces, no olviden, el globo ocular tiene 3 capas, eso básico, tienen que saber. La más superficial, la esclerótica, la protectora, la fibrosa, la resistente, ¿no? La esclerótica. La capa media, la capa vascular, la capa nutricia, que es la esclerótica. Perdón, el coroides. Y la capa más profunda es la retina. Y dentro de la retina existen 2 puntos. Dos puntos. Porque toda la retina se cae la visión, pero existe un punto, una zona que se llama de máxima agudeza visual, con que tú fijas la mirada y captas con lujo de detalle. Todo lo tenemos. Por eso que hay dentro de la oftalmología hay lo que son especialistas en mácula. Se llama la mácula. Mancha amarilla, hermano, antiguamente. Fobia o fobiola. Solamente mácula. Entonces la mácula. Y también existe un punto ciego. Hay 2 puntos. Dentro de la retina hay 2 zonas. Una bien especializada y otra que no podemos captar imágenes. Ya se llama la papila óptica. ¿Ya? Bueno, eso cuando ya lleven, porque es parte cuando lleven también la parte de ojo, globo ocular. Van a ir una clase especial de globo ocular. Bueno, entonces, por aquí, volviendo al tema, pasa pues el nervio óptico con la arteria oftálmica. ¿Y rama de quién será la arteria oftálmica?
una arteria, rama de nervio, arteria. Carótida interna. Claro, pues carótida interna, no se olviden. La carótida interna es la que está dentro. Y esa es la que va a dar ramas. La arteria cerebral anterior, ¿no? Va a dar la arteria cerebral media, la comunicante anterior, una serie de ramas, porque la arteria coroidea, porque toda esa que se encarga de irrigar lo que está dentro, junto con las dos arterias vertebrales que al unirse forman el tronco basilar, forman un famoso polígono acá adentro, un círculo arterial. ¿No? Círculo arterial del encéfalo, llaman actualmente, bueno, antiguamente el famoso polígono de Willis, ¿no? Bueno, ahí la cerramos. Una de ellas es la arteria oftálmica, la que se encarga de irrigar al globo ocular. Y como es tan finita, es una de las que más fácilmente se obstruye. Igual también, las arterias que van al riñón forman una serie como si fuese un ovillo, ¿no? Tú lo has visto en histología, un ovillo. ¿Cómo se llama, doctorita, ese ovillo? Que se forma, que es parte de la unidad funcional del riñón. El glomérulo, pues, los glomérulos, ¿cierto? También como son tan finitas, se obstruyen. Por eso los pacientes diabéticos sufren disminución visual rápidamente y también con dolor en sus riñones. ¿Ya? Por todo eso. Porque son arterias muy finitas que se encargan, como dices, de filtrar, de colar la sangre, ¿no? Muy fina y fácilmente se obstruyen. ¿Ya? Bueno, entonces, no se olviden que por el conducto óptico pasa el nervio óptico y la arteria oftálmica. Y otra cosita, miren, se va a encontrar ¿dónde? Acá, mira, acá ya está desarticulado este huesito. ¿Cómo se ve este huesito, doctora? No me diga peronea. Ah, el esfenoide, pero tenemos que ahí tabla. Ya, este hueso es el esfenoide. Entonces, entre las raíces de las alas menores se encuentra ese orificio, miren. Ahí está. Entre las raíces de las alas menores del esfenoide está el agujero óptico. En cambio, entre las alas menores y las alas mayores del esfenoide, ¿qué se encuentra? Hendidura esfenoidal. ¿Ah? La hendidura esfenoidal, un término antiguo. Actualmente se llama fisura orbitaria superior. Pero es lo mismo, ¿ah? ¿Ya? Es lo mismo. La terminología que deben guiarse es esta, es la que está allí. Esa va a ser su Biblia. Ya tienen que, así, jurar ante ese libro, ¿ya? Porque esa es la terminología que le van a preguntar, ¿ya? Yo ya manejo toda la terminología de la década de hace 2 siglos atrás, la época de Besalio, ya porque soy loco en eso, pues me fascina, ¿ya? Pero ustedes no, ustedes tienen que manejar esa terminología. Al doctor, porque ya está repasando y también le han enseñado también con la terminología pasada, la francesa, ¿no? Ustedes le han hecho leer el testillo, porque es el burrito, el mataburro, el chiquito tiene un cuadradito así, ¿no? Sí, el testillo, ¿no? Ese cuadradito, eso nos exigían a nosotros leer, pues, ¿no? Con errores y todo, de ahí, ¿no? Ya, después el Rubier, también un Rubier resumido también, ¿no? Es el libro que más exigían, pues, a nosotros hasta hace 10 años atrás. Ahora ya no, ya las cambio. Ahora lo que más exigen es que lean su MUR, todo el autor sobre estas nacionales o particulares, el MUR o el Grey de estudiante que dice. ¿Ya? Y del Atlas, el Néter, ¿no? El Néter, aunque sea, miren, figurita. ¿Ya? Bien, entonces no se olvide que tenemos al conducto óptico y la fisura orbitaria superior. Por esa fisura orbitaria superior que la vemos aquí, ya de manera articulada, miren, que se encuentra, no se olviden, entre ala menor y ala mayor del esfenoide. ¿Qué va a pasar por ahí? Tercero, cuarto, quinto, sexto. Ah, sí, es el tercero. ¿Cómo se llama el tercero a propósito, doctora? Doctora. El tercero que... El tercer nervio craneal. El oculomotor, pues, o motor ocular común. El oculomotor. ¿Por qué? Porque es un nervio que va a inervar a los músculos del ojo. Además, inerva un musculito que está dentro del ojo. ¿Ya? El músculo de la pupila. El constrictor de la pupila. Entonces, miren la importancia. Es el que va a dirigir, casi pues, motor ocular común, porque sobre la superficie del globo ocular existen 6 músculos que mueven al ojo. Entonces, de los 6 músculos, inerva a 4. ¿Ya? Solamente no va a inervar al oblicuo mayor, que tiene su nervio propio, pero él solito, que es el cuarto, el patético o troclear. Y solamente no va a inervar tampoco al recto lateral o recto externo. Abducens. A la abducens. Por la función que tiene, pues abducir, ¿qué es? Es llevar hacia afuera.
O sea, se llama nervio abduce, no se olvide, el que binerval al recto lateral o recto externo, que es un músculo del globo ocular. Nuestro ojo no es estático, ¿de acuerdo? Nuestro ojo se mueve. Una cosa, ¿qué nervio se encarga? Si te golpea un ojito así, te cae un golpe, ¿quién transmite ese dolor? O esa sensación placentera para algunos. El quinto uno. El quinto uno, nervio oftálmico. El nervio oftálmico solamente se encarga de transmitir la sensibilidad, ya sea dolor, temperatura. Pero el que se encarga de captar imágenes, solamente captar imágenes, el óptico. Y ahora, los nervios que van a hacer que se mueva el globo ocular, va a ser pues el tercero, el cuarto y el sexto. Miren, entonces, ¿cuántos nervios van al globo ocular? Pero cada uno de ellos cumple funciones distintas. Por eso que el globo ocular tiene nervios sensitivos, el nervio sensorial y nervios motores del globo ocular. Los nervios oculomotores. Se le pregunta en un momento, ¿cuáles son los nervios oculomotores del ojo? El tercero, el cuarto y el sexto. Así es. Son el tercero, el cuarto y el sexto, son los nervios oculomotores del globo ocular. Pero el tercero, aparte de ser un nervio motor, tiene fibras parasimpáticas. ¿Ya? Fibras que tienen que ver con la constricción o dilatación, van a inervar a la pupila. ¿Ya? Con eso vemos si está fallando el tercero también, ¿no? Con su... Entonces va a inervar a los músculos que va. La pupila es así, como un orificio, la pupila. Pero la pupila se puede dilatar. Midriasis, ¿no? Cuando se pone puntiforme, miosis. Y eso tiene que ver, pues, con las fibras parasimpáticas que contiene el nervio motor ocular común, el tercero. ¿Ya? Bien, todo eso pasa entonces tercero. Ya sabemos el nombre y la importancia que tiene el tercero. ¿No? ¿Dónde se origina? Mismo que la última práctica, ¿dónde se origina? Origen aparente, por lo menos. ¿Cómo se llama este órgano? La maquetita. El tronco encefálico. El tronco encefálico cerebral. ¿De dónde se origina? ¿De qué parte? En la fosa interpeduncular. Así es, de la fosa o espacio interpeduncular. Recordemos que este es el tronco encefálico o tallo cerebral, este tronquito. El tronquito tiene tres partes: el mesencéfalo, el puente y lo que antiguamente llamaban el bulbo raquídeo. Ya no se utiliza bulbo raquídeo. Ya quítese la mente. Se llama médula oblonga o médula oblongata. ¿Y por qué no bulbo raquídeo? ¿Por qué se le cambió tan bruscamente? Porque bulbo raquídeo significa que estuviera como si estuviera dentro de la columna. Raquis es columna. Entonces no dentro de la columna el bulbo. Está dentro del cráneo. Entonces su nombre actual es la médula o sea, ¿qué significa eso? La dilatación de la médula espinal. ¿Ya? La dilatación de la médula espinal. Entonces, pero pertenece parte de lo que es el tronco encefálico cerebral. Ahora, esta porción anterior, que es un cachito y que une con el cerebro, se llama pedúnculo cerebral. En cambio, lo que están hacia los lados del puente, pedúnculo cerebeloso, porque une con el cerebelo. Entonces, estos son los pedúnculos cerebrales. Y la cara posterior se llama la lámina cuadrigémina, formado por los colículos superiores, colículos inferiores. Antiguamente, a los que parecían nalgas, se llamaban natas. A los que parecían testículos, testes. Está en la literatura antigua. Y así eran sus nombres. ¿Ya? Y te le explicaban por qué le pusieron ese nombre. Actualmente ya no, pues. Es como botar las nalgas acá y los testículos arriba. No, le pusieron colículo superior, colículo inferior. ¿Ya? O cuerpo geniculado superior y cuerpo geniculado inferior. Pero ya no se utiliza el nombre de esas terminologías antiguas. Bien, entonces, sigamos acá. ¿Qué más pasa por la hendidura? Tercero, cuarto, hemisferio. Quinto uno, o sea, la primera rama del trigémino, el nervio oftálmico. Y el sexto, que es el abductor. Acompañado todo por la vena oftálmica. Entonces, todos una serie de estructuras que pasan por ahí. Miren, entonces ya sabemos por dónde pasa el primero, por dónde pasa el segundo, por dónde pasa el tercero, por dónde pasa el cuarto, por dónde pasa la primera rama del trigémino y por dónde pasa el sexto. ¿Por dónde pasa el séptimo, doctora? Tenemos que hablar del sexto. Séptimo. ¿Por dónde pasa el séptimo, doctora? ¿Ah? ¿Por el rajado? No, doctor.
por el conducto auditivo, auditivo, por el orificio interno del conducto auditivo. O sea, ingresa por acá y está en la fosa posterior, ese es el conducto auditivo. Ese es el orificio interno, ese, mira ahí, doctorita. El orificio interno del conducto auditivo. Ese es el orificio interno del conducto auditivo. Por donde ingresa el séptimo, pues, ¿no? Con el facial. Pero el séptimo solamente ingresa por allí, pero él tiene que salir, en cambio el octavo no sale. Es el único nervio radial que no sale. ¿Cómo se llama el octavo? Doctora. Doctorita, ¿cómo se llama el octavo? El vestíbulo coclear, que es su nombre actual, ¿no? El vestíbulo coclear o estato acústico, antiguamente simplemente llamado el auditivo. Actualmente el nervio vestíbulo coclear. Él no sale, él se queda dentro. Porque el oído es un órgano que está dentro del temporal, dentro de un hueso. Lo tenemos el órgano de la audición y el equilibrio. Dentro, no tiene por qué salir. Pero el séptimo sí tiene que salir, tiene la obligación de salir. ¿Para qué? Para inervar a los músculos mímicos. Y si ya sabemos que ingresa por acá, y ya por dónde se hace superficial. Ayer le vimos, ya le dije, doctora, ¿por dónde? Sí, también, ¿por dónde? ¿Cómo se llama? El agujero que está entre el mastoide y el estiloides. El estilomastoideo, ese que está aquí. Ese, mira, pasen para que miren. Es el agujero estilomastoideo. Es el agujero estilomastoideo, ¿ya? A ver, doctorita. A ver. Por el estilo me estoy... Es que hay un... Es que dentro del temporal se hace un túnel. Eso no lo vemos. Dentro del temporal hace su túnel. Se llama conducto del facial. Sí, conducto del falopio demante. Dentro de solito se hace su túnel. Ahí se va al bar y sale. Tengo que salir y sale por ahí. El nervio facial. Atraviesa la parótida después, ¿no? Claro, yo ya atravieso la parótida, pues. ¿Foramen qué? ¿Ah? ¿Foramen qué? ¿Cómo? ¿Foramen qué? Foramen estilomastoideo. 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 Acá tengo otro que nos representa la salida. Ahí está el facial, ahí está como ya salió el facial. Y cómo después atraviesa la parótida, ¿ves su rama? Ahí está. Ahí está. Este clavito se llama pues estiloides, y este es el mastoides. Estiloides porque parece un estilete. Por acá ya salió el facial. Ya salió, ya. Este es el facial. Ya salió y después se mete en otro problema. Lo atraviesa a la parótida, no lo inerva, lo atraviesa. Y después de ahí da su rama ya. La rama que sube hacia el temporal, la temporofacial. Y la que baja, cervicofacial. Ya, todos son ramas del facial ya. Su ramo temporal, su ramo cigomático, su ramo bucal, su ramo mandibular, todas son ramas del nervio facial. Y así va a los músculos mímicos. Todos los músculos mímicos inervados por el facial. Inclusive el músculo más superficial del cuello. ¿Cuál es el músculo más superficial del cuello, doctora? Doctorita. El músculo más superficial del cuello. El más superficial, conocido como el músculo de melancolía, la tristeza, las pasiones tristes, porque deprime la comicidad de día. Doctor. El más superficial del cuello, doctorita, vamos. ¿Ah? El platísima o músculo cutáneo del cuello es el músculo más superficial del cuello. ¿Ya? Músculo platísimo. No se olviden, músculo platísimo. ¿Ya? A ver, sigamos. Ahí lo tengo. Bien, entonces ya sabemos. Pero continuando con la fosa media, vemos de que existe pues detrás otro orificio, el agujero redondo. Ya para la segunda rama del trigémino, el nervio maxilar. El nervio maxilar. Detrás viene otro orificio, Oval. el agujero oval. Para el mandibular. Para el nervio mandibular. Detrás viene otro orificio, pequeñito, el espinoso o redondo menor.
para la arteria meningia media, la que debe irrigar pues a la cubierta del encéfalo, a las meninges. Y a partir de ahí se forman unos surcos. Las hojas de higuera. Claro, las hojas de higuera, que son las huellas que deja pues la arteria meningia media. Muy bien. Bien. En la cara antero-superior del peñasco existe una fosita que le he teñido de verde. Esa fosita. ¿Por qué es importante esa fosa que está ahí en la cara antero-superior del peñasco y cerca al vértice? Son los... ¿Hiato petroso? No. Los cegas en el... Ahí se aloja el ganglio, no pasa, porque el ganglio no pasa, el ganglio está en esa fosa. Ah, En esa ganglio de fosa, Gaza. el ganglio de Gaza, Ganglio o trigeminal. ganglio trigeminal que lo llaman, ¿no? Y a partir de allí es que ya recién se divide en las tres ramas. Una se va para la hendidura, la otra se va para el redondo y la tercera que Para se el va oval. pues, para el oval. Bien, y si nosotros atravesamos de manera vertical nomás, ¿qué vamos a atravesar? El rasgado anterior. Pero si nosotros no hacemos eso, sino Conducto carotídeo. hacia atrás, vamos al conducto carotídeo, ¿ves? ¿Ves? Este es el orificio de ingreso del conducto carotídeo. Por la arteria ingresa, por acá está ingresando. Y acá ya aparece, ya apareció. No es un agujero que viene así de frente, no. Es un túnel también dentro del temporal. En forma de S, pues se llama sifón carotídeo. Y ya recién sube. O sea, la arteria se da su curva y recién sube. Y ya, pues ingresa. De esa manera ingresa, pues, al cráneo, la carótida interna. ¿Ya? Entonces es lo más importante. Pasamos a la fosa posterior. Todo esto corresponde a la fosa posterior. En la fosa posterior, ¿qué vamos a encontrar? En la fosa posterior encontramos primero este canal, el canal basilar o clivus, el canal basilar o clivus. Encontramos el agujero occipital, encontramos la cresta occipital interna, la protuberancia occipital interna, que se relaciona con la prensa de erófilo, actualmente llamada la confluencia de los senos. Erófilo es el padre de la anatomía, el padre de la fisiología es Galeno. Ustedes creo que ya no llevan historia de la medicina. ¿Y Besalio? ¿Ah, usted se lleva? No. Creo que eso, ya las ciudades no llevan historia de la medicina. Antes ya, historia de medicina peruana, historia de medicina universal, llevamos nosotros. Así como en el colegio, historia de Perú, historia universal. Se lleva historia de medicina peruana, historia de medicina universal. Y llevan medicina tradicional también como curso. Ahora, sin embargo, llevan marketing en medicina, administración en salud, ¿no? Innovación y emprendimiento. Indivino. Y todas, tanto nacionales como particulares, ya le ponen más enfermedades a mí. Curso de, bueno, en parte le sirve porque el médico es un mal administrador. En parte le va a servir, ¿no? En parte le sirve. Bien, entonces el canal basilar, el agujero occipital o foramen magno, ¿no? Por donde ingresan las dos arterias vertebrales, a ese nivel ya termina, pues, el nervio, el encéfalo, se inicia la médula, la cresta interna y la protuberancia. Hacia un lado las fosas cerebelosas. ¿Y qué tenemos en la fosa cerebelosa? También tenemos orificios. Y el primer orificio que ya les mencioné, que se llama el orificio interno del conducto auditivo. Porque es un conducto, no es un simple agujero, ¿ya? Y un conducto siempre va a tener un orificio de ingreso y un orificio de salida. Igual acá, conducto inguinal, el orificio interno, el orificio externo, el conducto inguinal, es un túnel, lo que hoy el término. Un conducto siempre va a tener un orificio de ingreso, un orificio de salida. Igual, conducto inguinal, acá el famoso conducto inguinal, por donde ingresa, pues, y todo su trayecto, todo su recorrido es el cordón espermático en el varón. En cambio, en la mujer, el ligamento redondo. ¿Ya? Bien, y luego tenemos ya el agujero que hablamos, ¿no? El agujero yugular, o antiguamente llamado el rasgado posterior. ¿Está? Rasgado posterior. Por donde pasa el noveno, que es el glosofaringio, el décimo, que es el vago, y el onceavo, que es el nervio accesorio. Nervio accesorio, ¿por qué? El nervio accesorio, antes llamado nervio espinal, ¿no? Es un nervio que tiene dos raíces, una raíz vulvar y una raíz espinal. Lo que sucede es que realmente ese nervio ingresa por el agujero occipital, por el foramen magno, y después vuelve a salir y unir las dos raíces por el agujero rasgado posterior. Por eso que le cambiaron de nombre. Actualmente no quieren cambiar más la neuroanatomía. ¿Por qué? Porque ya va a formar toda una revolución, porque actualmente existe el par craneal 0, existe el par craneal 13,
Pero sin embargo, pues, eso quizás ya de acá a unos 20 años, ya recién lo hagan, lo editen, ¿no? Pero ya está en un proyecto de que posiblemente de aquí a unos 10 años, ya, las futuras generaciones van a estudiar el parque lineal 0, pues. Nunca van a enseñar el parque lineal 0, ¿no? El parque lineal 13, ¿no? Pero no, ¿no? Algunos animales existen, ¿no? Y cierto, el norte también existe, rudimentario, pero existe. Algunos más desarrollados que en otros, porque no todos somos iguales, ¿no? Ahora le quisieron cambiar. Ahora el séptimo par, el séptimo, con su termero de Brisbane, se ha descubierto que es un nervio aparte, no es parte del facial, son núcleos aparte. Por eso que ahí viene el problema. ¿Dónde lo colocamos? O sea, sería el séptimo y lo que era el octavo pasa a ser el octavo. O sea, una serie de confusiones que va a crear, ¿no? O sea, para no difundirlo, queda ahí nomás. Queda ahí. Mejor sigamos con lo antiguo. Pero hay propuestas que quieren cambiarlo. No conviene que lo cambien, ¿no? En 10 años. Más complejo, que termine medicina para que recién lo cambie, porque se vuelve más complejo, pues se volvería más complejo, ¿no? Especialidad que lo vean. Ya, entonces ese es lo que pasa por acá. Y por último, entonces, el nervio hipogloso, que actualmente se llama conducto del hipogloso, antes era el agujero condilo anterior, porque estaba por delante del cóndilo o precondilio, ahora se llama conducto del hipogloso. ¿Para qué? Para que pase el hipogloso, pues. Esa es la importancia que tiene, ¿no? El nervio hipogloso. ¿Qué será importante para quién? ¿A quién inervará el hipogloso? A la lengua también. A la lengua, ¿no? Es el nervio motor para la lengua. Pero ese nervio no te permite saborear. No, es el trigémino también, creo. El nervio lingual, que es rama del nervio mandibular, que es el quinto 3, el quinto 3 rama del trigémino. Pero ese nervio tampoco te permite, cuando tú te quemas la lengua, lo transmite. Glosofaringe. No. A ver. La lengua, inervación de la lengua, en pocas palabras, en una frase algo graciosa. Al quinto le duele. 7 y 9 le gusta y el 12 lo mueve. ¿Ya por qué? Porque el quinto le da sensibilidad. El séptimo y el octavo le da la sensoriabilidad. Recordemos de que el séptimo tiene una rama que es el nervio cuerda del tímpano. Ese se encarga de la inervación gustativa de los tercios anteriores de la lengua. Y el tercio posterior, glosofaringio. Y la motilidad de la lengua, del 12, pues. O sea, sensitiva, sensorial y motora. O sea, ¿cuántos padres que le van a la lengua? 3. ¿No? Va el quinto, va el séptimo, el noveno, ¿ah? Y el 12º. Y algunos autores dicen el 10º también para la base, para el fondo de la lengua. Para la base de la lengua, ¿no? Antiguo de la lengua, algunos anatomistas franceses decían, ¿no? La lengua, órgano sexual que antiguamente se veía para hablar. Así lo describían antes, ¿no? Bien, entonces esa es la importancia que tiene. Ya, entonces ahora sí, vamos a ver muscúlica, ¿verdad? Un repasito, ustedes vayan mirando unos minutitos, a ver. ¿Quién forma el tabique nasal? A ver, doctor, eso sí sabe, no me acabo. ¿Quién forma el tabique nasal? Paciente viene a la emergencia con lesión del tabique nasal. Diga qué hueso se lesionó. Doctora, así le van a preguntar en su examen de doctor, paciente de 50 años tiene un accidente, ¿no? Un trauma en cabeza y fractura del tabique nasal. Diga qué huesos han sido. ¿Ah? ¿Fenoides? ¿El esfenoides? ¿No? Doctora. Doctora. El etmoides y el bómer. Claro, pues lámina perpendicular del etmoides. ¿Cómo el tabique? Mira. Ahí ves el tabique, a medio. Ahí se ve bonito el tabique, ¿cómo está? Ahí ves el tabique. Ahí también ves el tabique. El tabique nasal. Tanto y tanto me termino aprendiendo los 12 nervios. ¿Mm? De tanto y tanto me termino aprendiendo los 12 nervios. ¿Para general? ¿Cuál será el 0, no? El cero. A saber cómo se va a llamar ahora. Y un cráneo cortado en dos. Aquí está, mira. Aquí está el boomer. Pero, pero ahí está el bómer, pero aquí también se ve. Este es el bómer y es el lámina perpendicular del etmoides. Cortado en. Aquí ya está.
Acá está, mira. ¿Y ese es el boomer? Ajá. Este es el boomer. Está articulado con el esfenoide circular. Aquí la lámina perpendicular es muy bien cortado. Y aquí ya se ve. Aquí está el boomer. Y más adelante está la lámina perpendicular del etmoide. De todas formas, está ahí que nace el óseo.